Es comprensible lo revelador de ciertas aventuras humanas que vivimos con mi hermano Micael. Pero el objetivo deseado de acercar su figura humana, desdibujada por su papel de Dios, es una función prioritaria de nuestro mensaje en este tiempo tridimensional. Compartimos presencia física en tercera dimensión vibratoria en muchísimas ocasiones, pero tal vez las más inquietantes y reveladoras fueron aquellas en las que conformamos grupos hoy conocidos como templarios. Micael, como Jesús, fue iniciado en sus años perdidos en Egipto, hasta los casi 27 años en las enseñanzas esotéricas egipcias. Quizás uno de sus desempeños humanos menos conocido, insisto, sea su presencia activa, incluso en varias ocasiones, en la hermandad templaria. Los templarios éramos monjes caballeros medievales, las tropas de élite de las cruzadas, tan efectivos y temidos en el campo de batalla que Saladino, el sultán líder de los musulmanes, ejecutaba a todos los templarios capturados por miedo a tener que enfrentarse de nuevo con ellos, pero también en épocas de tregua, éramos los únicos con quienes pactaba. El movimiento templario fue fundado durante las cruzadas, que difícilmente puede describirse como un tiempo de tolerancia religiosa y cultural. La misión jurada como hermanos templarios era proteger a los peregrinos y a los vulnerables. Se nos consideró asesinos. En ninguna parte de las más de 600 disposiciones de nuestra regla medieval existe algo siquiera parecido a un mandato ideológico de asesinar personas que tuvieran una fe diferente. Siempre existieron y existirán quienes asuman versiones impulsadas desde el odio y la ignorancia. Existen testimonios muy claros de la ideología que nos fundamentaba espiritualmente en esos tiempos complejos. Recuerdo uno en especial. Seguramente recordarás esa pequeña capilla construida allá por el siglo XII, a mediados aproximadamente del siglo XII, en el pueblo de Montsonnet. Es clave su descripción. Por supuesto. Montsonnet estaba en una línea de defensiva estratégica. Situado en las estribaciones de los Pirineos franceses, en una de las principales carreteras medievales. Fue un lugar crítico. Construimos este refugio y lo mantuvimos dentro de la orden por más de 150 años. Era el corazón de una de las grandes encomiendas europeas de nuestra orden, los monasterios fortificados, aunque poco de ella sobrevive. Hermano, ¿por qué llama tanto la atención a los estudiosos? La razón de por qué llama la atención es su manifiesta diferencia en cuanto a la conocida espiritualidad templaria y sus ritos secretos, dado que dejamos testimonio visual de nuestra conexión con el culto al sol y la religión egipcia. Recordarás que eso queda explícito y evidente inmediatamente al momento en que se ingresa a este edificio antiguo. Todo el interior está pintado, como la mayoría de las iglesias y catedrales medievales. Pero las decoraciones elegidas por nosotros para esta capilla en particular no eran santos, escenas bíblicas y la gama habitual de la imaginería religiosa. Los frescos que hoy sobreviven son, para los menos conocedores, una extraña colección de estrellas y ruedas rodando alrededor de las paredes y el techo con un misterioso patrón indescifrable. Intercalados entre ellos hay también rejillas y corredores celestes imaginarios, pintados con la misma precisión. El efecto general es astrológico y calendárico, con un toque cabalista. Es como un extraño templo hermético, cuyo significado se oculta a todos, excepto a los iniciados.
Galileo, Newton y otros casi son quemados en la hoguera por mucho menos. Pero a nosotros, los templarios, nos la dejaron pasar. Pregunto por qué. La conclusión de los pocos expertos en arte medieval que han examinado los frescos es contundente: estos son diferentes a cualquier otra cosa que hayan visto en su vida. Cualquiera que estudie las pinturas descubre rápidamente que trascienden la pequeña comuna francesa donde permanecen inadvertidos por más de 850 años. Menudo desafío dejamos para la historia. Otro de los misterios templarios, la cruz templaria. ¿Cuál es su origen, hermano? En lo personal nunca me lo pregunté. En realidad, la cruz templaria es la antigua cruz asiria del sol y la cruz ankh egipcia de los iniciados. En 1181, pleno apogeo templario, nace Francisco de Asís. Él estaba muy ligado a la Orden del Temple. Toma esta cruz como arma de exorcismo y la incorpora a su legado y leyenda para siempre. Se dijo por mucho tiempo que nuestro sello templario muestra dos caballeros en un mismo caballo porque la pobreza de la orden era extrema. ¿Es así? Nada más alejado de la verdad, querido hermano. El sello de los templarios con la imagen de dos caballeros a caballo en realidad se remonta a la antigua Mesopotamia, cuna de la Chem-Suhor. Los hititas asociaron esta imagen con Astarte, cuyo equivalente egipcio es la diosa Hazer. Y no como un símbolo de pobreza, sino como símbolo de dualidad. Uno de los juramentos secretos templarios que siempre tengo presente era el que expresaba y determinaba que nunca nos rendimos en el campo de batalla. Era y es absolutamente determinante. Visto en perspectiva y despersonalizando, los caballeros templarios fuimos fundamentales en la victoria del rey Balduino IV sobre el ejército sarraceno del legendario caudillo musulmán Saladino. La capacidad militar que poseíamos los templarios era tal que solo 80 de los nuestros, junto con 500 caballeros y unos pocos miles de soldados de a pie, fuimos capaces de diezmar 30.000 poderosos guerreros del ejército de Saladino en una sola batalla, en inferioridad de más de 10-1, en favor de los musulmanes. Además de las habilidades militares templarias reconocidas históricamente, hay un punto que deseo resaltar, pues conecta con mi actual misión de proponer monedas complementarias. Los templarios nos convertimos en encargados de los tesoros de los peregrinos. ¿Recuerdas? Esto, sumado a la riqueza ya inimaginable donada a la orden por nobles e iniciados, derivó en una organización más poderosa que el Vaticano, junto a todos los reyes de Europa. De hecho, todo el concepto de banca comenzó con nosotros. Así como una especie de crédito, un sistema de crédito. Exacto. Un peregrino era capaz de depositar su dinero en un banco del Temple en Europa y luego retirar una suma equivalente al final de su viaje. Pero esa parte de la historia es conocida. Lo que no se conoce es que el Temple ya visitaba América y sus minas de plata y oro 350 años antes que Colón, y de ahí su verdadero poder económico, y desde donde se financiaron los monumentos e iglesias góticas de toda Europa. Injusticia histórica. Me interesa mucho que comentes qué ocurrió en 1187. Complicado momento. Nos vimos obligados a pagar un alto precio por una alianza a todas vistas poco aconsejable con el rey Gai, profundamente impopular en Jerusalén. Bajo sus órdenes, el ejército templario partió el 3 de julio de 1187 para los llamados Cuernos de Jetín, cerca del mar de Galilea. Éramos el grupo de los templarios del brazo armado en Jerusalén. No el Templi Secretum, que hacía décadas ya habíamos abandonado,
la lucha armada por la conquista del conocimiento y la custodia del legado de la Magdalena. Así es. Tú y yo pertenecíamos en esa ocasión a diferentes facciones. Pero sigamos con tu inquietud. Volvimos a enfrentarnos una vez más con el ejército de Celerino con una fuerza propia que incluía 12.000 caballeros. Menos de 1000 eran del Temple, sobre más de 20.000 soldados de infantería cruzadas. Otra de las órdenes militares, los caballeros hospitalarios, optó por quedarse afuera de esta batalla, algo que disgustó al rey Gai. Para esta ocasión, los sacerdotes católicos llevaron consigo su más sagrada reliquia, conocida como la verdadera cruz. Esta cruz encantó a los cruzados y le atribuyeron las victorias en todas sus batallas anteriores y que no tenían ninguna razón para creer que su buena suerte se acabaría ese día. Pero la soberbia del rey, el templario traidor y culpable de que la verdadera orden templaria dejara Tierra Santa, hizo que los templarios y demás soldados caminaran por días sin agua y lejos de ella. Para colmo de males, los musulmanes prenden fuego a las tierras circundantes de hierba seca, sofocando el ambiente al máximo de la resistencia humana. En la mañana del 4 de julio, los cruzados estaban medio locos del calor y la deshidratación y se encontraron rodeados por el ejército sarraceno. Superados en número 10-1, los templarios luchamos valientemente, pero la superioridad numérica esta vez fue decisiva y fuimos derribados como espigas de trigo. Solo un pequeño grupo permaneció, y estos estaban custodiando la tienda del rey Gai, quien se aferró a la Veracruz, por desgracia sin éxito para él, a costa de la vida de los soldados que solo obedecieron órdenes de un delirante, que, por maquinaciones políticas con el apoyo papal, llegó a gran maestre y rey. Él y sus guardaespaldas fueron tomados prisioneros y llevados al campamento de Saledino. Los templarios capturados fueron decapitados y los soldados de infantería vendidos como esclavos. Rey Gai estuvo preso, pero fue liberado más tarde. Su campaña imprudente y mal planeada contra los sarracenos robó a los templarios de su aura de invencibilidad para siempre. Querido hermano, recordar a veces trae tristeza y un enojo más que justificado por la sangre derramada. Fue una artera traición, impulsada por el egoísmo y las ansias de poder de este nefasto personaje. En fin, como tantas veces sucedió en la historia de la humanidad. Te propongo una pausa hasta el próximo encuentro. Es demasiado rica la historia templaria y poco se conoce de ella. Si te parece, desgranaremos situaciones puntuales y determinantes en nuestro crecimiento espiritual, al menos el mío. Por supuesto. El estado evolutivo jamás culmina, querido hermano. Acepto gustoso tu propuesta y coincido con tus palabras. Todos crecimos y seguimos haciéndolo. Gracias, mi querido Micael. Hermanas, hermanos, va un afectuoso saludo en la luz del conocimiento.